Buenos días a todos, bienvenidos a esta videoconferencia del módulo de taller de lectura y redacción. Mi nombre es Gabriela Centeno Ríos, soy licenciada en lingüística, tengo la maestría en pedagogía y también soy pasante del doctorado en pedagogía. El día de hoy vamos a trabajar en una sesión en la que voy a explicar algunos contenidos fundamentales de nuestro curso, de nuestro módulo. En general nos vamos a enfocar en la unidad 3, que se refiere a la elaboración del ensayo argumentativo y también al formato APA, debido a que precisamente esta unidad 3 sería la más compleja y también la más completa en cuanto a la elaboración del texto académico. ¿Cuál es el texto académico? Aquel que nosotros desarrollamos dentro de la universidad. Es aquel texto que es más normativo, que tiene más reglas, porque seguramente este tipo de textos que nosotros elaboramos dentro de una universidad, pues van a ser factibles o propicios para poder ser publicados dentro de revistas académicas, o incluso si estamos tratando de hacer algún artículo de investigación o alguna tesis, alguna tesina, algún proyecto de investigación, pues este proyecto de investigación se puede publicar también en alguna revista de divulgación científica o en alguna revista científica. De aquí la importancia de tratar de hacer un texto lo más riguroso posible, utilizando algunos aspectos formales como por ejemplo el uso de APA. Aquí tienen el plan de esta videoconferencia. En primer lugar vamos a dar una introducción sobre el ensayo. Vamos a recordar en qué consiste el proceso de escritura. Es muy importante el proceso de escritura porque no solo nos permite hacer ensayos, sino que nos puede ayudar para poder realizar cualquier tipo de texto escrito. También encontramos el uso de APA en cuanto a citas y ya sean textuales y parafraseadas. Un error muy común cuando nosotros estamos utilizando alguna cita de alguna fuente es que en ocasiones decimos, es que es parafraseada la información. Sin embargo, si esta información la tomamos de alguna fuente, no importa que sea impresa, que sea digital, si no son nuestras ideas, siempre debemos de colocarla como una cita. Eso sería fundamental para el estudiante universitario, porque debemos de recordar que en la universidad o la mayoría de las universidades prohíben la falta de citas textuales, parafraseadas o en general en no usar un formato de citación, porque entonces indica que no haces un uso ético de las fuentes, ¿sí? La ética del universitario también se nota al momento de que está utilizando fuentes de información. Aquí encuentran algunas definiciones relacionadas con el ensayo. Está, por ejemplo, esta definición de la RAE, de la Real Academia Española, que nos dice que es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve, cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, se interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo que una investigación formal. Y el ensayo expositivo argumentativo se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de convencer o persuadir al lector. Si revisamos cada una de estas definiciones, todas van a coincidir en que se trata de un texto breve, es un texto que no llega a tal profundidad como una investigación, como una tesis, ¿sí? Sin embargo, sí encontramos una característica muy importante, que al ser argumentativo, va a tener una opinión que va a estar defendiendo el autor de ese texto y además va a tener una finalidad que va a ser la de convencer o persuadir al lector de algo, de que esa opinión, de que esa afirmación, pues sería la ideal, la que él debe de seguir o de tomar en cuenta. El ensayo argumentativo trata un tema controversial. Si nosotros tomamos en cuenta este término de controversial en la cultura actual, incluso hasta le damos cierto tinte o cierta característica de que controversial es algo negativo. Y en general, dentro del texto académico, controversial nos referimos a un tipo de texto o tema en donde hay diferentes opiniones, ¿sí?
no hay una opinión o una conclusión a la que todos hemos llegado, sino que hay diferentes opiniones, diferentes puntos de vista en torno a esos temas o a esas temáticas. Aquí tienen algunos ejemplos de temas controversiales, por ejemplo, alimentos transgénicos dañinos o no para la salud, el graffiti, arte o vandalismo, las quinceañeras, tradición o despilfarro. Cada quien puede adoptar una opinión al respecto. Alguien puede decir, para mí el graffiti pues es vandalismo, yo no lo veo nada de arte. Y en cambio hay otras personas que defienden al graffiti como un tipo de arte. Tal vez algún experto nos pueda decir cuál es la diferencia, por ejemplo, entre graffiti y entre pintas, que es lo que regularmente vemos en las calles y que seguramente pues a nadie le gusta, ¿no? Está también el tema de alimentos transgénicos. Si yo le pregunto a un estudiante de biotecnología en alimentos qué opina acerca de los alimentos transgénicos, pues me va a decir que son formidables, que de hecho la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos en la actualidad son de este tipo, son transgénicos. Sin embargo, si yo empiezo a investigar en internet, me encuentro con organismos, con instituciones como por ejemplo Greenpeace, que incluso sacó hace un par de años un manual acerca de los alimentos transgénicos que venden en México y que no deberíamos de consumir. Entonces Greenpeace está por completo en desacuerdo con este tipo de alimentos. Si sigo investigando, puedo encontrar que en la actualidad, a nivel tecnológico, nos están diciendo que serían incluso los alimentos transgénicos un tipo de solución para la hambruna en muchos países. De aquí que no solo tienen esa característica positiva, sino que se están viendo como una solución a nivel mundial. Entonces hay diferentes posturas acerca de estos temas. Y si tú quieres seleccionar un tipo de tema controversial, tendrías que adoptar una postura y defenderla a lo largo de todo tu ensayo argumentativo. Esa sería principalmente la función o finalidad de este tipo de textos. Ahora, les había comentado que vamos a ver el proceso de escritura o lo vamos a recordar. ¿Para qué te sirve llevar un proceso de escritura? Para redactar cualquier tipo de texto. En este caso nos estamos enfocando en el ensayo argumentativo porque forma parte de la unidad 3 de este módulo. Sin embargo, vas a estar desarrollando a lo largo de tus estudios actuales una gran cantidad de textos. Para poder realizar un texto escrito necesitas organizarte. En primer lugar, hay una etapa de preescritura que te permite esta organización de las ideas o una organización de la información. Después tienes una etapa de escritura, en donde ya empiezas a redactar en sí mismo el texto escrito. Y finalmente hay una etapa de posescritura, que yo creo que sería de las etapas que más se pierdan en la actualidad, en donde debes de revisar tu texto escrito e incluso pensar en que si ese borrador no fue suficiente, hacer un segundo, tercer borrador antes de llegar a una versión final de ese texto escrito. Dentro de la etapa de preescritura, se refiere a que tú, en primer lugar, hiciste una revisión, ya seleccionaste un tema general antes de escribir un ensayo, un artículo o el trabajo que te dejaron, el trabajo escrito que te dejaron dentro de algún módulo. Cuando tú seleccionas este tema general, empiezas a buscar información acerca de ese tema. Ustedes tienen una biblioteca digital, esa sería una ventaja, porque muchos estudiantes no cuentan con una biblioteca digital y deben de buscar la información en un buscador general. ¿Cuál es la desventaja de un buscador general? Que debes todavía de validar la confiabilidad de las fuentes. Hay mucha información, pero no toda la información es confiable. De aquí que si tú quieres validar una fuente de internet, tendrás que buscar información acerca del autor. Si el autor es un experto en el tema o si tiene una formación relacionada con ese tema. Acerca de la fuente. Por ejemplo, si tu fuente es una página electrónica y esta página electrónica está relacionada con un organismo, por ejemplo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues ya es un tanto más confiable. Si se trata de una revista, tendrás que buscar datos acerca de esa revista, desde cuándo existe, quiénes escriben en esa revista, si son profesionales o son aficionados. Y también te debes de fijar
en la fecha o actualidad. Una fuente es actual si tiene unos 3 años de antigüedad a la fecha. Si ya tiene más años, seguramente se trata de una investigación que no es tan actual y debes de buscar información más actual. Para la mayoría de los profesionistas, el tener información actual es muy importante. No nos podemos imaginar a un médico, por ejemplo, que no cuenta con las últimas investigaciones acerca de su propia formación o campo laboral, ¿sí? De aquí que debemos de revisar siempre la calidad y sobre todo si esas fuentes que estamos utilizando pues son confiables y son válidas. Una vez que nosotros seleccionamos las fuentes, las lecturas que nos van a servir para ese tema general que nosotros seleccionamos, es posible hacer una delimitación de ese tema que nosotros vamos a abordar. Es preferible seleccionar siempre un único aspecto de un tema muy general. Hacer un tema o investigar un tema específico, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a redactar, traten de delimitar ese tema, que no sea tan general. Ese tema tan grande, hacerlo más pequeño, más específico. Y lo mismo sucede con las tesis. Yo tengo alumnos tesistas en posgrado, en licenciatura, y resulta que no terminan esa tesis porque su tema no está delimitado, es muy general. Y por eso encontramos que en México hay tesis enormes, hay tesis de 300 páginas, y estoy hablando de licenciatura. O incluso me he encontrado con tesis que son tomo 1, tomo 2, tomo 3, de que es tan amplia esa información. Siempre es mejor tomar un tema pequeño y ese tema tratarlo a profundidad. Aquí tienen un ejemplo en la diapositiva de una delimitación del tema. Tengo un tema muy general que es educación. Si yo quisiera investigar acerca de educación, es muy amplio ese tema. Por lo tanto, debo de empezar a delimitar. Bueno, de educación que me gusta, pues educación infantil. Todavía es muy amplio ese tema, puedo ser más específica y decir que me interesa educación del niño mexicano entre 1950 y 1960. Y decir que educación tradicionalista del niño mexicano en las escuelas públicas entre 1950 y 1960 es todavía mucho más específico, ¿sí?, que los anteriores temas que yo había encontrado. Únicamente me voy a centrar en educación tradicionalista, que sería un tipo de educación. Me interesa el contexto de México y además dentro de las escuelas públicas, porque a mí me podría haber interesado hacer un estudio dentro de las escuelas privadas, pero aquí ya estoy especificando que únicamente me voy a enfocar en las escuelas públicas y dentro de un lapso determinado de tiempo. Así paso de un tema muy general a un tema más específico. Y esto es algo que deberíamos de hacer con todos nuestros textos escritos, con nuestras investigaciones antes de empezar a redactar este texto escrito. Algo que les puede servir incluso cuando no saben cómo empezar un texto, pues pueden empezar a organizar sus ideas por medio de un esquema. Tal vez incluso tienen ideas que no están muy bien relacionadas. La sugerencia es que las empiecen a escribir tal cual, ¿sí?, en la computadora, y ya después hagan una organización de esas ideas. Esto se convierte en un esquema. El esquema de trabajo es un registro visual que va a representar como el esqueleto de su trabajo escrito. Obviamente el primer esquema va a ser únicamente muy general, y conforme nosotros vamos avanzando en la escritura o en la investigación del tema que nosotros estamos redactando, ya se vuelve más específico, más concreto, y dentro de investigación estos esquemas se convierten en el índice de trabajo escrito, en el índice de una tesis, ¿sí? De tal forma que además de ayudarnos los esquemas a organizar las ideas, pues también tienen otra función, que sería la de ser este índice que tienen los trabajos al inicio. A ustedes no les piden, por ejemplo, un índice, sin embargo el esquema sí les puede servir para este tipo de situaciones didácticas en donde requieren, en primer lugar, organizar las ideas que tienen con respecto a ese tema. Incluso también como una actividad didáctica, en ocasiones los asesores, los docentes, no les explicamos muy bien cómo es que queremos un trabajo final. Y para esto, ustedes pueden hacer un esquema previo, mostrárselo al asesor o al docente. Él les hace correcciones sobre este esquema
y ya después ustedes van a la segura sobre la redacción de ese texto escrito. Nosotros trabajamos casi siempre al revés cuando somos estudiantes, nos esperamos hasta que casi ya va a acabar el módulo o va a acabar un curso. Un día antes hacemos un texto escrito o un proyecto final escrito y hasta el final sabemos si era lo que quería o no el asesor o el docente. Así ya vamos a la segura, ¿no? Esto sería algo muy importante, organizar primero la forma en la que nosotros vamos a redactar ese texto antes de redactarlo. Ya que tengo mi esquema, ya puedo encontrar información más precisa relacionada con esos subtemas que yo voy colocando dentro de ese esquema. Hay que hacer un esfuerzo especial para encontrar la información específica relacionada con estos subtemas. Puedo encontrar información en libros, en artículos, en ensayos, y cuando yo voy encontrando esta información, los puedo fichar bibliográficamente para después ubicar con mayor rapidez en dónde están cada una de las citas, de las ideas que me pueden servir para acompañar a mi trabajo escrito final. Es muy importante mantener esta organización. En ocasiones llego a perder una fuente o un texto que yo estoy utilizando para mi trabajo escrito y resulta que es fundamental. Hay que hacer una lectura crítica de todo el material que a mí me sirve para poder redactar un texto, una investigación. Para esto pues necesito subrayar ideas principales, puedo hacer anotaciones al margen, algunas preguntas que se me van ocurriendo. No sé si alguna de esas preguntas que yo voy escribiendo cuando estoy leyendo un texto, después se puedan convertir en otro trabajo escrito, en un trabajo de investigación, en un proyecto que me puede servir incluso para mi campo laboral. Por esto es muy importante hacer una lectura minuciosa, colocar flechas en algunas ideas importantes y después esto lo puedo retomar como citas dentro de mi trabajo escrito. Ahora, el ensayo argumentativo, al igual que otro tipo de ensayos, también tiene la misma estructura que consiste en una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se indica al lector cuál es el propósito, ¿sí? Cuál es el enfoque o cuál es el acercamiento al tema, ¿sí? Que tú vas a desarrollar. Dentro del desarrollo, aquí ya vamos a colocar los argumentos que van a permitirnos el demostrar o defender una opinión. Y en la conclusión ya podemos confirmar las ideas expuestas que nosotros empezamos a colocar dentro del desarrollo. Podemos ampliar el tema o incluso podemos proponer nuevas investigaciones. Como se trata de un ensayo muy pequeñito, el que ustedes van a realizar, muy breve, pues seguramente no van a poder tratar todas las soluciones, pero esas soluciones se pueden quedar como preguntas, como propuestas dentro de una conclusión. En el ensayo argumentativo nosotros tenemos que persuadir, tenemos que convencer al lector de que nuestra opinión sería la ideal, ¿sí? Ustedes tienen de hecho una serie de temas ya dispuestos dentro del formato de la unidad 3 de ensayo argumentativo. Uno de esos temas, por ejemplo, sería la fuga de cerebros y cómo es que se da esta fuga de personas, de profesionistas, ¿sí? Altamente capacitados a otros países, ¿sí? Y entonces aquí tú puedes tomar una postura. Alguien puede decir, pues es que este tipo de profesionistas necesitan desarrollarse en otros países porque ahí cuentan realmente con universidades, con sitios, con el contexto adecuado para poder desarrollar investigaciones, algo que no tenemos en México. O alguien puede decir lo contrario, yo estoy en desacuerdo porque realmente a nosotros nos hace falta este tipo de profesionistas de alta calidad, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea tu opinión, tú es como vas a desarrollar tus propios argumentos. Si estás a favor, tendrías que buscar autores, textos, lecturas, en donde tú encuentres a ese experto en el tema, a esa investigación que te está dando la razón, y de esta forma estás fundamentando tus opiniones. Ahora, algo muy importante dentro del ensayo es que no debemos de perder de vista nuestra opinión, nuestra reflexión, ¿sí? Como autores de ese texto escrito. Las citas, ¿para qué te van a servir? Las citas que tú retomas de otras fuentes o la información que retomas de otras lecturas para apoyar tu propia opinión. Por eso se dice que es argumentativo,
no únicamente colocamos la opinión, sino que estás apoyando tu opinión por medio de expertos en el tema, de otras investigaciones que respaldan, ¿sí?, o fundamentan, creando así el argumento. Debemos de presentar ideas a favor y en contra, debemos de dar ejemplos convincentes que apoyen nuestras ideas, y los fundamentos, como ahorita acabo de explicar, pues se van a sacar de las fuentes que nosotros leímos y que están relacionadas con nuestro tema. Nuevamente, para recordar las partes del ensayo, la introducción podría ser el primer párrafo, ¿sí?, de nuestro ensayo. Dentro de esta introducción empezamos hablando del tema de una forma muy general. Al final de la introducción se aconseja escribir cuál es la afirmación, cuál es la opinión o hipótesis que nosotros vamos a defender. Esta tesis o hipótesis es una respuesta a una pregunta central. La tesis siempre va al final de la introducción y debemos de dar por lo menos 2 razones en la tesis para desarrollarlas después en los párrafos iniciales. Se trata de la opinión de una afirmación, que es lo que vamos a defender a lo largo de ese ensayo argumentativo. También tienen otro de los temas que ustedes les piden dentro de la unidad 3, está relacionado con el uso de la tecnología y cómo la tecnología nos está afectando, ¿sí?, socialmente, ¿no? Entonces pueden tener una opinión a favor, ¿sí?, decir que la tecnología tal vez nos afecta en ciertas situaciones comunicativas. Sin embargo, dentro de la educación, pues sería más que nada una cualidad, algo importante, o incluso una competencia que deben de tener también cada uno de los estudiantes. Sin embargo, alguien puede estar en desacuerdo y decir que es completamente un error y que, por ejemplo, puedes traer como ejemplo algunas fuentes que tenemos en la actualidad, como la última noticia, ¿no?, de que en Francia ya se están prohibiendo el uso de celulares en las escuelas y en las universidades, ¿no? Entonces, aquí depende de cuál es tu punto de vista con respecto al uso de la tecnología. Y tú vas a tratar de defender a lo largo de ese ensayo esa opinión. En el desarrollo, aquí tenemos que dentro de estos párrafos de desarrollo, tienes una frase temática. ¿Qué son las frases temáticas? Son las razones que vas dando para apoyar tu tesis o tu afirmación. Hay que dar argumentos para apoyar nuestras opiniones. La conclusión es el párrafo final del ensayo y en la conclusión vamos a resumir nuestras ideas. Podemos hacer una llamada a la acción y también sugerir algunas soluciones. Ahora, dentro de la etapa de la posescritura, aquí podemos verificar errores ortográficos, signos de puntuación, grafías, muletillas. Podemos revisar los márgenes, podemos ver si somos claros en cuanto a lo que el título promete y el desarrollo. Es decir, debe de estar relacionado el título con el desarrollo o el contenido del ensayo. Si está correcta la estructura del ensayo, si tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión. Si encontramos que en cada párrafo hay una idea principal, si hay suficientes datos o fuentes que están apoyando mis ideas, ¿sí?, si las ideas son claras y generalmente si se mantiene la atención del lector, si es entretenido incluso nuestro texto. Hay también una característica que les piden dentro del ensayo, que es el uso de APA. APA es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Las referencias se colocan al final de un texto escrito y se indican por medio de estos datos. ¿Qué datos vas a usar de las fuentes para colocar tu referencia en APA? ¿Escribes apellido paterno del autor? Recuerden que en APA únicamente usamos el apellido paterno, seguido de coma, la inicial de su primer nombre. En este caso, el autor se llama Daniel, por eso escribo D. punto. El año de publicación de ese libro o de esa fuente, en este caso se publicó en el año 2007 y voy a colocar ese dato entre paréntesis, el título del libro. Aquí tenemos el título del libro y lo voy a colocar en cursiva. El lugar de publicación, 2 puntos y seguido, y el nombre de la editorial. Siempre que mi fuente que utilicé para mi texto escrito es un libro, voy a ordenar los datos de esta forma. Al final, mi lista de referencias la ordeno por medio del apellido paterno del autor.
¿sí? Pero siempre que sea mi fuente un libro, ordeno los datos de esta misma forma. Puedo tener otros datos, como por ejemplo el número de volumen. Lo colocaría después del título del libro entre paréntesis. Si tuviera el número de edición, debo de recordar que el número de edición lo coloco a partir de la segunda edición. Si mi libro es la primera edición, este dato no lo indico. Nada más voy a colocar los datos que tenga el libro o la fuente que yo consulté. ¿Qué es lo que pasa cuando uso un documento en línea, un documento en internet? Muchos de nosotros utilizamos en la actualidad documentos de internet. Nuevamente, ¿qué es lo que voy a colocar? Apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación, entre paréntesis. Si no tuviera el año del documento en línea, voy a escribir SF, que significa sin fecha, entre paréntesis. En ocasiones tengo la fecha de revisión de la página electrónica. Esta fecha de revisión también me podría servir como un año de publicación. Escribo el título del trabajo. Puedo tener otros datos como, por ejemplo, si es una revista, el título de la revista, como vemos en este ejemplo, el número de la revista que coloco entre paréntesis, recuperado de, y la URL en donde está ubicado ese artículo, ese texto que yo utilicé para la redacción de mi ensayo. Ahora, las referencias se colocan al final del texto escrito, ordenadas por medio del apellido paterno del autor. Si tuviera dentro de esta diapositiva a un Aguilar, a un autor cuyo apellido es Aguilar, se coloca al inicio. Si tuviera a un autor cuyo apellido es Zárate, lo voy a colocar hasta el final de esta lista de referencias. Ahora, las referencias las colocamos porque yo uso citas dentro de mi trabajo escrito. Las citas se colocan dentro del desarrollo del ensayo, de tal forma que hay diferentes tipos de citas. Está la cita textual corta, que es aquella que tiene unas 40 palabras. Estaríamos hablando de cuando yo utilizo unos 4 renglones como máximo, ¿sí? De cita textual. ¿Por qué se llama textual? Porque es una transcripción como tal del texto original, ¿sí? O de la idea que yo estoy utilizando. Es una copia textual como tal. Voy a colocar, ¿sí?, los datos del apellido del autor. Después indico entre paréntesis el año de publicación y voy a escribir esa cita, esa idea que yo estoy citando de alguna fuente entre comillas dobles. Aquí se las coloco en otro color, pero cuando ustedes hacen un ensayo se queda en el mismo color, ¿sí? No hay ningún problema en ese caso, ¿sí? Entonces el mismo color, el mismo tamaño de letra, y ya al final de esta cita escriben la página entre paréntesis de donde ustedes tomaron esta idea o esta cita. Como es textual y como es corta, la estoy colocando entre comillas dobles. Recuerden que cuando es una cita textual no voy a cambiar palabras, no la voy a resumir, sino que la voy a colocar tal cual. Cuando yo coloco una cita, quiere decir que estoy haciendo un buen uso de la fuente que estoy usando, ¿sí? Nadie me puede decir, es que cometiste plagio. Pues no, porque estoy colocando mis citas. De aquí la importancia de utilizar un formato de citación. En este caso estamos usando APA, pero hay una gran cantidad de formatos de citación, MLA, Chicago, incluso cuando se trata de otra disciplina, por ejemplo de medicina, ahí encontramos que usan Vancouver, y es muy importante su uso porque de esta forma hacemos un buen uso de las fuentes, un uso ético de las fuentes y además no nos pueden decir que estamos incurriendo en plagio. Cuando se trata de una cita textual larga, que sería un fragmento, ¿sí? un pequeño texto de más de 5 renglones, voy a colocar apellido paterno del autor, el año de publicación entre paréntesis, 2 puntos y aparte, dejo una sangría o espacio, ¿sí? Con la tecla de tab, de tabulador, y entonces empiezo a copiar tal cual el fragmento, la idea que yo voy a citar. Al final de ese fragmento que yo copié, voy a colocar la página o páginas de donde yo saqué este fragmento o idea. P punto es para página y PP punto sería para páginas en plural. Es decir, cuando estoy sacando un fragmento o una idea de la página 11 a la página 12, como en este caso,
voy a escribir pp punto, que se refiere a páginas. Si se dan cuenta, en la cita textual larga ya no uso las comillas dobles, sino que únicamente dejando 2 puntos y aparte la sangría o espacio, ya estoy indicando que se trata de una cita textual larga. También tengo las citas parafraseadas. La cita parafraseada es cuando yo explico la idea con mis propias palabras, ¿sí? Ya no la voy a copiar tal cual, sino que puedo hacer una explicación de esa idea usando un lenguaje más sencillo, ¿sí? Tal vez si encuentro un concepto que es complejo o una definición que es bastante compleja, que nada más puede entender una persona tal vez formada en cierta disciplina, pues puedo utilizar una cita parafraseada para hacer más comprensible mi texto escrito. Aquí, ¿qué datos voy a colocar? Apellido paterno del autor, nuevamente el año de publicación, y empiezo a escribir tal cual la idea, ¿sí? Parafraseada. Al final, si yo saqué de alguna página dicha idea, pues coloco la página de donde yo saqué esa información. Si se dan cuenta, aunque sea parafraseada, yo debo de indicarla como una cita, porque si no lo hago, entonces quiere decir que es mi propia idea, que a mí se me ocurrió. Y si esto no es así, pues me pueden decir que estoy incurriendo en plagio, que es como robarte las ideas de otras personas, de otros autores que están colocando precisamente resultados de investigaciones o que están colocando sus propias impresiones acerca de un tema. Pues bueno, aquí pasamos a esta etapa de dudas. No sé si tengan algún tipo de duda. En este caso, Zaira, bienvenida. No sé si tengas alguna duda con respecto a lo que hemos estado hablando acerca del ensayo argumentativo. La puedes escribir o puedes utilizar también tu micrófono como gustes. La puedes escribir dentro del chat. Bien, te escribí en el chat, Zaira, a ver si puedes ubicarlo de esta forma. No sé si tengas alguna duda con respecto a lo que hemos estado hablando en la sesión. Bien, escribe Zaira. Buenas tardes. No, maestra, me quedaron claras sus ideas. Bien, Zaira. Pues si no hay ninguna duda, con esto vamos a terminar esta sesión. Seguramente tus compañeros van a consultar esta grabación. Les voy a pasar el link también para que si gustas tú también, Zaira, ver el inicio, que es cuando hablé en general de lo que es el ensayo, ¿sí? De algunos conceptos generales, pues también puedes revisarla. Si tienen alguna duda, cuando ustedes ya estén trabajando, ¿sí? Esta parte de la unidad 3, que sería el ensayo argumentativo, ya saben que la pueden compartir por medio de la mensajería, o también me pueden escribir un mensaje a mi correo electrónico, ¿sí? Si hay una duda con respecto al formato APA también, o con respecto a este tema del ensayo argumentativo. Pues muchas gracias por estar escuchando esta videoconferencia, Zaira. Buenas tardes.
Que tengas una bonita tarde. Bien, pues con esto terminamos esta sesión. Como sugerencia, sigan enviando sus evidencias. Recuerden que no se sugiere que empiecen a acumular actividades porque después es muy complejo que el alumno pues, pueda ponerse al corriente, ¿sí? Por ello, insistimos tanto como asesores y también como tutores, ustedes estén al corriente con sus actividades, porque la experiencia nos dice que es después muy complejo lograr ponerse al corriente, ¿no? De aquí que sería algo muy relevante el estar enviando sus actividades. Incluso ustedes al contar con un tutor, la sugerencia que siempre les doy es que platiquen con él, platiquen con su tutora, con su tutor, para que les dé algunas sugerencias relacionadas con cómo podrían organizar mejor su tiempo. Sabemos que ustedes tienen otras actividades, tanto del campo laboral como personales, y que además están estudiando. Por lo tanto, pues si requieren, hay algunos tutores o tutoras que me llegan a decir que les hacen como un plan, ¿sí? Muy específico y así muy personalizado, relacionado ya con sus propias actividades, ¿no? Me parece muy importante y es algo que ustedes pueden aprovechar, ¿no? Al ser expertos sus tutores en estos temas, pues los pueden apoyar en cómo organizar mejor su tiempo. Y bueno, con esto finalizamos esta grabación. Fue un gusto contactarte por este medio, Zaira. Que descanses o que sigas trabajando. No sé si estás en este momento laborando.